Así se hace. Hoy, en Así se hace... Cuadros eléctricos. No les cobraremos más por esta historia. Cometas. Estos modelos hechos a mano salen volando de las tiendas. Monturas para gafas. Dirigimos nuestra mirada a las lentes. Y cepillos de dientes. Un reportaje que les pondrá los pelos de punta de la emoción. Pero primero... Su nombre técnico es cuadro eléctrico, aunque la gente le llama de varias maneras. Este panel de metal cerrado normalmente se coloca en una pared. Contiene cortacircuitos que distribuyen, protegen y controlan la iluminación y la corriente de una casa. Este cuadro eléctrico norteamericano puede tener hasta 40 circuitos. Cada uno tiene 1 o 2 interruptores magnetotérmicos. Cada interruptor controla varias tomas de electricidad de la casa. Primero, una prensa potente martillea una lámina de acero para crear un canal en U. Con casi 1 metro de longitud, 35 centímetros de ancho y 10 centímetros de fondo, es parte de lo que se llama la caja, el estuche principal del cuadro eléctrico. Un operario une los componentes de acero fabricados antes, los extremos de la caja. A continuación, una máquina los suelda para cerrar ambos extremos. Los operarios introducen una tira de aluminio de 100 metros de longitud y 15 centímetros de ancho en una estampadora. La prensa corta la tira en segmentos de 50 centímetros llamados barras de distribución. Cada barra se dobla 10 veces para crear unos segmentos de 5 centímetros de ancho. Los interruptores posteriormente se encajarán sobre estos segmentos. A continuación, un operario inserta cada barra en una base de plástico. Su función es aislar la barra. Esto impide que nos electrocutemos. A continuación, otra prensa inserta un remache de plástico para asegurar la barra a la base aislante. El operario coloca 2 barras de contacto en la base aislante. Las barras de contacto conectan la toma de tierra principal con cada uno de los enchufes de la pared. A continuación va el interruptor general. Su capacidad máxima es de 200 amperios. Si la demanda excede a la capacidad, saltará y cortará la corriente en toda la casa. Se aprieta a 1 grado preciso. Se añaden las etiquetas y se colocan los tornillos para la instalación dentro de un sobre. Después, la operaria pone el montaje de la base aislante dentro de la caja y asegura las barras de contacto con una tira de cobre para conectarla a tierra y evitar la electrocución. Añade otro componente, una de las 2 barras de toma de tierra. Esto conecta a tierra cada circuito. Los interruptores simplemente se encajan sobre los segmentos para que sea más fácil sacarlos y cambiarlos si es necesario. Dentro del interruptor hay varios componentes que interactúan para permitir el flujo de electricidad. Uno es el terminal de entrada, por donde llega la corriente. El robot A, una máquina circular, monta este interruptor y otras piezas a lo largo de sus 16 estaciones de trabajo. Otro componente del interruptor es el montaje bimetal, una aleación de 2 metales y un imán. Hace saltar el interruptor cuando hay una sobrecarga o un cortocircuito. El robot A suelda una tira de plata, que es conductora, a lo que se denomina brazo de contacto. A continuación coloca el brazo para la soldadura, que se hará con segmentos de 5 centímetros de alambre de cobre trenzado. Cobre porque es un buen conductor además de flexible. El robot suelda el alambre de cobre al brazo de contacto y al montaje bimetal. El alambre se doblará con el brazo para tocar lo que se denomina contacto de salida. Este contacto permite que la corriente eléctrica fluya. El robot A deposita las piezas soldadas dentro de los estuches del interruptor llamados bases. Esta cadena de montaje automática funciona 24 horas al día, 5 días a la semana, y produce un interruptor cada 3 segundos. Eso sí que es velocidad. Otra máquina llamada Robot B imprime el número de amperios en la palanca de cada interruptor. Después conecta un muelle para unir el brazo de contacto con otra pieza llamada balancín. Cuando hay una sobrecarga, el montaje bimetal hace que el balancín gire y haga saltar el interruptor. El robot B deposita el muelle y el balancín dentro de la base y después la cierra con una tapa.
Aquí vemos cómo al accionar la palanca del interruptor se activa el mecanismo que permite el flujo de electricidad. Si la demanda de electricidad supera la capacidad máxima del interruptor en un 35%, el montaje bimetal hace saltar el interruptor y corta la corriente. El cuadro eléctrico se termina con una tapa de metal. En la etiqueta informativa constan las instrucciones de seguridad y las de uso. El cuadro eléctrico ya está listo, pero recuerden que siempre debe ser instalado por un electricista cualificado. En 206 a.C., un general chino hizo volar una cometa sobre el palacio de un malvado emperador. Marcó el hilo para medir la distancia. A continuación lo recogió. Después su pequeño ejército excavó un túnel hasta el patio del palacio y lanzó un ataque sorpresa que venció al emperador. Vamos a volar una cometa. Las cometas de 2 hilos actuales, como su nombre indica, se controlan con 2 hilos. Esta cometa se fabrica principalmente con una tela de nylon ligera, resistente al agua y que no destiñe. La tela mide menos de 1 milímetro de grosor, por eso se refuerza con una malla de nylon para evitar posibles desgarrones. Los otros componentes de la cometa son cuerdas de nylon y elásticas, tiras, accesorios hechos de cuero, goma y aluminio y varillas de plástico y carbono. El proceso comienza con un patrón hecho con madera prensada. La artesana marca el patrón sobre la tela y, ayudándose con unos pesos para sujetarla, corta la tela en diagonal, en términos de costura, al bies. Esto estirará la tela y la ayudará a volar. Después corta más piezas de tela, esta vez en un color diferente. Esta cometa tiene 8 piezas de tela que encajan como un puzzle para crear una envergadura de 2,5 metros. Los lados izquierdo y derecho de la cometa son simétricos, de modo que solo hay que cortar 4 piezas diferentes. De principio a fin, un artesano tarda unas 2 horas en hacer este modelo llamado libélula. Primero, la artesana cose la pieza más larga llamada vientre a las otras piezas. Hace una costura doble con un hilo de nylon extra fuerte para que la cometa resista vientos de hasta 35 km por hora. Realiza unas pequeñas incisiones a lo largo del vientre curvado para poder plegarlo y coser el hilo de tensión. El hilo de tensión es un tipo de cuerda de nylon que coserá en las costuras de las secciones inferiores de la cometa. Es lo que le dará cierta estructura y ayudará a mantenerla rígida cuando esté en el aire. La artesana asegura cada hilo con un nudo que posteriormente podrá apretarse o aflojarse para ajustar la tensión general. Usa tiras hechas con un plástico resistente pero flexible para reforzar el medio y los bordes de las alas. Las tiras refuerzan la cometa para que pueda sobrevivir a impactos contra árboles y rocas. Después de todo lo que sube, baja. A continuación, la artesana cose una pieza de cuero sobre la tira de plástico. Es de cuero para proteger las uniones estructurales de la cometa, como por ejemplo la punta, en la que también se pondrá un parche. Usa una sierra para cortar las 10 varillas de carbono del tamaño adecuado. Miden 6 milímetros de diámetro y su longitud oscila entre los 18 y los 81 centímetros y medio. Forman el esqueleto de la cometa y son la parte más propensa a romperse en un accidente. Pero si se rompen, es muy fácil cambiarlas. Una variedad de refuerzos de plástico, goma y aluminio cumplen 2 funciones. Unen las varillas e impiden a la vez que se salgan de sus canales. Ahora, la operaria ata un hilo de nylon, llamado brida, al punto de unión de las varillas en el borde del ala. La brida es el timón de la cometa, lo que la mueve hacia la izquierda o la derecha. La brida se saca fácilmente si es necesario cambiar las varillas. La artesana une los hilos de tensión a los 2 componentes de plástico llamados flechas. Están situados en el extremo del ala. Pasa unas cuerdas elásticas a través de las flechas para sujetar en su sitio los hilos de tensión. Esto hace que todas las piezas de tela sean lo bastante resistentes para volar. A continuación, une la brida a la varilla central, la columna vertebral de la cometa. Inserta la varilla en su bolsa de cuero protectora en la punta. Inserta otras varillas en ambos lados del ala.
Esto es lo que le da al ala su forma aerodinámica curva y ayuda a que la cometa planee. Por último, unas varillas adicionales bajo el ala proporcionan más estructura y apoyo. Estas varillas abren la cometa y ayudan a que permanezca abierta. Y ya tenemos una maravilla hecha a mano. Es hora de que esta cometa eche a volar. A continuación, en Así se hace, monturas para gafas, una auténtica visión. Y cepillos de dientes, para una buena limpieza. Nos vemos tras la pausa. Bienvenidos de nuevo a Así se hace. Las gafas no solo corrigen la visión, sino que también son un complemento de moda. Tanto si preferimos las monturas de plástico como las de metal, podemos escoger entre muchos colores, tamaños y formas diferentes, lo que nos garantiza que encontraremos unas que nos sienten bien. Las monturas de metal tienen multitud de formas, que van de las sencillas a las complejas. Todo comienza con un sistema informatizado llamado bobinadora de 3 ejes. Un juego de rodillos extrae alambre metálico de una bobina. A continuación, con precisión informática, la máquina dobla el alambre según la forma de la montura y corta el extremo. Las lentes encajarán en unas ranuras que se marcan en la parte interior. Una pieza pequeña llamada inserto conecta los dos extremos de la montura y los cierra alrededor de las lentes. Para añadir el inserto, se coloca en un banco y después se sitúa la montura justo encima. Se aplica un agente limpiador llamado fundente, después alambre de relleno. Una corriente eléctrica calienta el alambre, la montura y el inserto hasta que todo se funde en una sola pieza. Ahora se hace lo mismo con la bisagra de tornillo, la pieza que une la patilla a la montura. De nuevo, con calor generado por electricidad, se funde la bisagra al inserto. Es un proceso bastante parecido a la soldadura. Ahora le toca al puente. Una prensa pequeña dobla una pieza de metal para darle forma. Después, un operario la alinea con las monturas sobre un dispositivo de montaje. Así se garantiza que las monturas queden perfectamente rectas. Una vez más, se usa la soldadura para unirlo todo. A continuación le toca a la pieza de refuerzo que va sobre el puente. Una máquina automatizada corta alambre para hacer piezas de la longitud adecuada. Después hace ranuras en los extremos para que la pieza encaje perfectamente sobre la parte superior de la montura. A continuación, dobla cada pieza para que tenga la forma adecuada. Ahora se coloca el refuerzo en su posición. Se aplica un poco de fundente para eliminar el polvo o la suciedad que podría impedir que el metal se funda como es debido. Después se une el refuerzo a la montura. Ahora le toca a unos pequeños ganchos llamados brazos de las almohadillas. Sostienen unas pequeñas almohadillas bajo el puente para proteger la nariz. Un operario suelda los brazos a la montura, usando el mismo proceso de soldadura que antes. Ahora les toca a las patillas, que por un extremo van unidas a la montura y por otro se apoyan en nuestras orejas. En la industria les apodan sienes porque van a la altura de estas cuando nos ponemos las gafas. Tras grabar el tamaño y el nombre de la empresa en el interior, se suelda una bisagra a cada una y se coloca un manguito de plástico en el otro extremo.
De momento se dejan las patillas a un lado, mientras se colocan las lentes en la ranura de la montura. Con un tornillo se ajusta todo bien. Y a continuación se atornilla una patilla a cada bisagra. Las patillas de la mayoría de los modelos tienen extremos curvados que se enganchan a las orejas para que encajen de una forma más segura y cómoda. Una máquina especial llamada leva mecánica aplica presión para doblar los manguitos de plástico en un ángulo de 45 grados. Funcionales y a la moda. Estas gafas de montura de metal está claro que saltan a la vista. El primer cepillo de dientes se inventó en China en el siglo XVII, pero no se convertiría en un objeto producido en serie hasta 1780 y sería en Inglaterra. Sus cerdas procedían del cuello y los hombros de los cerdos. Limpiarse los dientes debía de ser complicado. Estos cepillos deberían hacer que quisiéramos tener los dientes blancos como perlas en agradecimiento, teniendo en cuenta que hace miles de años la gente usaba ramitas para limpiarse los dientes. Los cepillos de hoy nacen de bolitas de plástico. Una aspiradora los lleva hasta una máquina de moldeado por inyección. La máquina derrite las bolitas y crea una especie de masa plástica. A continuación la inyecta en un molde de acero inoxidable que crea 10 mangos de cepillos de dientes a la vez. La cabeza de cada mango tiene hasta 56 orificios para las cerdas. Esta máquina fabrica 10 mangos cada 35 segundos, lo que supone 27.000 mangos en 24 horas. Ahora derriten bolitas de goma de colores. Se inserta la goma líquida en el molde con los mangos blancos de los cepillos. Después se presiona la goma sobre los mangos para hacer la empuñadura. Ahora ya tenemos un cepillo que podemos agarrar bien. No se nos caerá en el lavabo. Este plástico semitransparente se usa para producir otro tipo de empuñadura, una más blanda y mucho más flexible. Estas fibras de nylon formarán las cerdas. Un brazo robótico las golpea para que queden a la misma altura. Después, en menos tiempo del que se tarda en parpadear, una máquina introduce las cerdas en los orificios de la cabeza del cepillo. Esta máquina trabaja a una velocidad de vértigo. Rellenan 900 orificios por minuto. Y funciona con una precisión increíble. Aquí vemos el proceso de selección de las cerdas a cámara lenta. La máquina selecciona entre 22 y 24 cerdas para cada orificio del cepillo. Con 56 orificios por cepillo, eso supone más de 1.300 cerdas por cepillo. Este sistema totalmente automatizado trabaja más rápido de lo que podría hacerlo ningún humano. Y tiene otra ventaja. Las manos humanas raramente tocan las cerdas, de modo que el proceso es increíblemente higiénico. ¿Se preguntan cómo se sujetan las cerdas? Con alambre. La máquina dobla las fibras a la mitad y las ancla al cepillo poniendo alambre en el medio. Llega el momento del corte. Estas cuchillas igualan la longitud de todas las cerdas. Otro grupo de cuchillas crea diferentes tipos de acabados dependiendo del modelo en producción. Puede que parezcan peonzas, pero son discos giratorios bañados en polvo de diamante, un abrasivo suave. Lijan los extremos de las cerdas para darles un acabado concreto. Por ejemplo, las cerdas pueden ser rectas o en zigzag,
Diferentes acabados tienen diferentes efectos a la hora de limpiar los dientes. Puede que se hayan fijado en que las cerdas son de diferentes colores. Es solo por estética. Se combinan colores para que el cepillo de dientes sea más elegante. Y por supuesto, la máquina sabe exactamente cómo combinar los colores. Y crea un cepillo de 2 tonos, como este. De vez en cuando, la empresa saca un cepillo de la cadena de montaje para analizarlo. Un brazo robótico tira de las cerdas para asegurarse de que están bien sujetas. Y si el cepillo pasa el test, el resto del lote de producción puede ponerse a la venta. Otro sistema robótico empaqueta los cepillos que salen de la cadena listos para el embalaje. Y garantizarán que nuestras sonrisas siempre brillarán encantadas. Así que, tanto si buscan energía, como si quieren echarse a volar, o verlo todo a las 1000 maravillas, ahora ya saben que así se hace.